David Cano, socio director de AFI Inversiones Globales. David, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, llega ya esa ansiada reunión de la Reserva Federal. Todo parece indicar que medio punto porcentual para empezar o para continuar de una manera un poco más agresiva. ¿Qué se puede esperar de esta reunión? ¿Qué mensajes deberíamos estar pendientes o dónde deberíamos mirar en lo que mañana diga Jerome Powell? Sí, pues efectivamente en el reconocimiento de la Reserva Federal de Estados Unidos de que el repunte de la inflación ha sido más intenso de lo inicialmente esperado, y al mismo tiempo de que a pesar de la caída absolutamente sorprendente y sorpresiva del PIB en el primer trimestre del año, la economía de Estados Unidos está en una fase expansiva, y como todavía las condiciones monetarias pues son extraordinariamente expansivas, pues tiene sentido, según la Reserva Federal, continuar ese proceso de normalización de las condiciones monetarias, aunque tenga que hacerlo a ritmo un poco más lento. Tal vez la mayor sorpresa puede venir si decide reducir el tamaño del balance, o si decide dar algún dato adicional, o nos dice cuándo va a empezar a reducirlo, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista de la política monetaria, la parte de tipos de interés, por ahí no tiene que venir ninguna sorpresa. Sería si tal vez sube 75 o 100 puntos básicos, ni tampoco será una sorpresa si tiene este mensaje más o menos tensionador, pero sí se anuncia un recorte, una fecha concreta para iniciar la reducción del tamaño del balance. Tenemos el bono americano otra vez en el 3% esta mañana. Tenemos las bolsas con el rebote de ayer, pero con unas jornadas ya de bastante histeria, volatilidad y de caídas, justo a la espera de esta, o justo antes de la reunión de la Reserva Federal. ¿Cómo se va configurando para el inversor ese contexto de el bono americano a 10 años con ese 3%? Va marcando un límite de rentabilidad al resto de sectores, sobre todo en el S&P 500, difícil de igualar. Bueno, pues ese está siendo el gran factor de lastre para las bolsas, un repunte de la curva de tipos de interés, y no solo del 10 años, porque también del tramo corto. En Estados Unidos el bono a 2 años pues puedes encontrar entre el 2,5% y 2,75%. También en Europa, en donde el 2 años alemán y el suizo ya han abandonado la zona negativa, ¿no? Por lo tanto, está siendo importante el repunte de los tipos de interés, que están llevando a algunos inversores, entre ellos nosotros, a incrementar posiciones en deuda pública. Lo que sucede es que de momento al menos no es tanto un trasvase de dinero desde renta variable hacia renta fija, hacia deuda pública, sino más bien las posiciones que teníamos en liquidez, precisamente a la espera de que se produjera el repunte de los tipos de interés. En definitiva, creo que de momento no está habiendo un trasvase de dinero desde la renta variable a la renta fija, sino más bien desde la liquidez a la renta fija, y que el efecto negativo sobre las cotizaciones bursátiles viene más desde el punto de vista de la valoración. Como se sabe, el precio, el valor actual de un activo de renta variable es son los flujos descontados, son los dividendos descontados a una tasa de descuento que es el activo libre de riesgo más una prima por riesgo. Pues bien, esa tasa de descuento se está incrementando, incluso también estamos teniendo un aumento de la prima por riesgo. En definitiva, lo que estamos asistiendo es a una caída de las bolsas, insisto, no tanto por una cuestión de flujo, sino más bien por una cuestión de valoración, de aumento de la tasa de descuento, y además en aquellas acciones donde los beneficios el crecimiento de los beneficios está más a largo plazo, las growth, bueno, pues tiene algo más de duración. Esto tal vez sea un poco técnico, ¿no?, de contar, pero sí me gustaría insistir en este punto, que efectivamente que estamos asistiendo a un impacto negativo en la valoración de la renta variable asociado al incremento de la tasa de descuento. Los beneficios empresariales siguen subiendo. Este es otro de los elementos que tendríamos que discutir, si esta ralentización del ciclo iba a impactar o no sobre los BPAs. Lo que sucede es que los BPAs todavía se anticipa crecimientos del 5%, del 10%, crecimientos de ese ritmo en los BPAs, junto con una caída de las bolsas del 10 o del 15, está llevando a los ratios de valoración a purgar de forma muy rápida, y esas señales de sobrevaloración con las que cerrábamos el pasado año y las que advertíamos, especialmente en el Nasdaq, pues de luego se han corregido, y en Europa más que corregido, de tal forma que hay índices bursátiles europeos cuyos ratios de valoración PER están por ejemplo, por debajo de las medias. Ergo, es posible que la corrección bursátil haya empezado a ser algo excesiva a tenor del repunte de los tipos de interés y a tenor de la posición del ciclo económico. En el análisis de contexto empezáis a sumar la preocupación también por China.
Veíamos en los últimos días cómo en el dato de paro se veían millones de recién licenciados que no encontraban trabajo, caída en la confianza de las empresas, también un movimiento en el que los proveedores ven cómo cada vez se le piden menos pedidos de China en su entorno, ciudadanos chinos disparando el ahorro, producción de cemento en el 40% de su capacidad, Ford diciendo que la venta de vehículos cae un 19% en el primer trimestre. ¿Debe el inversor empezar a preocuparse por cómo está la economía china? Bueno, China, no sé si decir ocupar desde luego desde hace ya un año y medio que empezó a mostrar señales de pérdida de dinamismo y sobre todo desde el pasado verano, cuando las señales en el mercado inmobiliario pues han sido más intensas, ¿no? Evidentemente China es un país que está en una fase de desaceleración más o menos lógica, más o menos ordenada o incluso sana. Es una economía que no podía crecer a ritmos del 8% sine die, sino que tiene que acercarse hacia esas tasas del 4,5% o del 5%. ¿Qué sucede? Bueno, pues que su política de COVID-0, que inicialmente, hace 2 años, bueno, pues tal vez podíamos valorar de forma positiva, hoy parece que no ha sido tan eficaz, y que otras estrategias que hemos seguido otras economías donde, bueno, o bien hemos tenido unas tasas de contagio muy superiores o bien se ha contado con unas vacunas y procesos vacunales mucho más eficaces y generalizados. Bueno, pues parece que estamos gestionando mejor nosotros la pandemia, o que hemos gestionado mejor nosotros la pandemia que ellos. Y por lo tanto, en esa pérdida de dinamismo de la economía china hay que distinguir cuánto se debe a una ralentización ordenada y lógica y cuánto se debe a una aceleración pues asociada a los confinamientos que ahora que están sufriendo. Este segundo componente seguramente sea más intenso en el corto plazo, pero no deja de ser ruido y no deberíamos atender tanto, o no debería deteriorar tanto la evolución de su ciclo, ¿no? Por tanto, insisto, tras una pérdida de dinamismo lógica y razonable, una intensificación asociada al COVID, es obvio que China tiene retos por delante muy importantes y no tiene que ver con la salud de su sistema inmobiliario, pero bueno, tiene herramientas para poder compensarlo, tiene margen de actuación en la política monetaria. Hay que destacar que en China no está habiendo un repunte de inflación tan intenso como en el resto de países. La tasa de inflación, pues como un poco le pasa a Japón, estamos viendo repuntes del 1,5%, del 2%, y eso da margen de actuación en la política monetaria, tiene también margen de actuación en la política fiscal. Por lo tanto, claro que es importante señalar que la situación de la economía china no es la que podíamos tener hace 5 años, que la pérdida de dinamismo que hasta ahora había sido más o menos ordenada se ha intensificado por un factor asociado al COVID que debería ser coyuntural, pero que evidentemente hay que ocuparse de lo que pasa en la segunda mayor economía del mundo y uno de los principales motores de aquel país. Más luego están los aspectos más condicionados o más dirigidos por el gobierno, como por ejemplo fue la intensificación de la regulación en algunos sectores bursátiles, que esto desde luego hizo mucho daño en las bolsas. Ahora está un poco corrigiendo, pero hay otras señales positivas. El yuan se está resistiendo, de hecho está fortaleciendo contra el euro en la zona de los tipos de interés del 2,5% y del 3%, ¿no? En definitiva, claro que sí, claro que hay que seguir la economía china, pero no seríamos catastrofistas sobre su situación. Muchísimas gracias, David Cano, socio director de AFI Inversiones Globales. David, buen día y buen negocio. Ha sido un placer. Hasta la próxima.